Bienvenidos a un nuevo podcast de 720 Ciencia. Hoy tenemos a un invitado que ha estudiado mates e informática en la Complutense y vamos a tratar temas muy interesantes, desde cómo funciona un ordenador a nivel básico, que creo que a lo mejor todavía no tenemos esos conceptos, y luego ya nos meteremos en redes neuronales, cómo funciona el ChatGPT y cosas muy interesantes. O sea que bienvenido, Jorge. Hola Elena, ¿qué tal? Igualmente. Bueno, ya decir lo que ya ha dicho Elena, que yo estudié matemáticas e informática, entonces luego tiré un poco más por la rama de informática, hice el máster como ingeniero informático y actualmente estoy estudiando un doctorado en eso, en informática, y trabajo como profesor de informática en la Complutense. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de informática, aunque con algunos tintes también de matemáticas. Sí, siempre respaldados en las matemáticas, ¿no? Pues vamos a empezar a entender un poco cómo funciona un ordenador. Vale, o sea, A nivel básico. vamos a dar unos tintes básicos para Sí. que la gente se haga una idea un poco por encima de cuando se pone a teclear algo, cuando hace algo en un ordenador, qué está pasando por detrás. Un ordenador es un mundo muy complejo que cualquiera que te diga que sabe perfectamente cómo funciona completamente un ordenador te está mintiendo. Bueno, o sea, los ordenadores, en general, se basan en un procesador que es una CPU, que luego además se puede acompañar en los ordenadores más modernos y demás de otros procesadores, esto se conoce como arquitecturas heterogéneas, que le acompañan y mejoran ciertas tareas concretas. Pero digamos que el core, lo más importante de un ordenador, es la CPU. El funcionamiento de una CPU, que a la gente le sonará, son los típicos procesadores i9 y tal de Intel que compras y que se montan en los ordenadores, se basa en una arquitectura que es lo que se conoce como arquitectura von Neumann, que básicamente es similar a cómo funcionamos los humanos, en el sentido de que tiene pues una parte de procesamiento, de pensar, de hacer los cómputos. De lógica, ¿no? De sumar, restas. La lógica, la suma, las restas, que digamos que eso está en la parte de la CPU. CPU es Central Processing Unit, que es, pues eso, el cerebro, ¿vale? Entonces, como los humanos tenemos el cerebro para procesar. ¿Los humanos qué procesamos? Pues los humanos procesamos inputs que recibimos a través de los sentidos. Pues pueden ser lo que vemos con los ojos, lo que oímos, incluso el tacto, este tipo de cosas. Y en las máquinas, pues es lo que introducimos con periféricos de entrada, lo que introducimos habitualmente por el ratón, por el teclado o pues por la pantalla táctil del móvil. O sea, no tenemos que pensar solo CPU, que es un ordenador, también podemos pensar en móviles, en este tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues digamos que este cerebro hace un cierto procesamiento con esos inputs que recibe. Y luego, por otra parte, necesita determinada información, que es la que extrae como salida, digamos. Eso podemos verlo como una caja que recibe una entrada y produce una salida. La almacena en el futuro, igual que hacemos nosotros, para a lo mejor recuperar determinada información. Y de hecho, la información es un poco también como, que esto aparece en muchos memes de TikTok y demás, es un poco como hacemos los humanos, que sustituimos una información por otra porque tenemos una memoria, una capacidad de recordar que es limitada. Es limitado, claro. Vale, entonces el típico meme de cuando meto la canción de Bad Gyal y se me borra el examen. Se me borra el examen, ¿no? Entonces la arquitectura de von Neumann tiene eso, la parte de la CPU con unidades aritmético-lógicas, las ALUs, ¿no? Que básicamente son pues calculadoras, ¿vale? Son calculadoras que hacen operaciones muy básicas, sumas, restas, multiplicaciones. A todo esto lo que se le introduce son unos y ceros, ¿no? Que son la unidad mínima que procesa este... Claro, o sea, hace ese tipo de operaciones y las haces sobre números, una suma, una resta, una multiplicación. Siempre tiene que ser números. Se hace sobre números. Todo lo que hay por detrás de lo que haces con un ordenador son números que se operan, ¿vale? Todos son eso. Y operaciones muy básicas, ¿vale? Están las aritméticas, que son las que te he dicho, suma, multiplicación fundamentalmente. Y luego las lógicas, que bueno, eso, el que haya visto un poquito de lógica, pues es un true and true, pues es true, las tablas de verdad, pero no son especialmente importantes. Al fin y al cabo, las que se utilizan habitualmente para hacer cómputos interesantes son eso, sumas y multiplicaciones. Entonces todo se reduce a eso. Entonces eso, tenemos unas calculadoras que hacen eso, lo hacen sobre números, y esos números, por una cuestión de eficiencia y cómo está hecho por debajo un ordenador y cómo está hecho a un nivel incluso más bajo estas ALUs, se representan en binario, no como nos han enseñado los números en el cole, que es en el sistema decimal, ¿vale? Que decimal viene de que cada una de las cifras tiene 10 posibles valores, del 0 al 9. Y ya cuando se nos agotan, pues ponemos otra cifra. Detrás del 9 ponemos el 10, ¿vale? Tenemos que poner 2 cifras ya. Pues en binario es igual, pero lo que pasa es que cada cifra solo puede tomar 2 valores binarios de 2.
Entonces el 0 y el 1, ¿vale? Pero lo mismo, hay una única representación para el 8 y podemos poner un 8 en binario, podemos poner un 9 en binario. Y la cosa es que hacer sumas, multiplicaciones, ese tipo de operaciones que necesitamos sobre números representados de esa manera, es ideal para un ordenador, porque un ordenador, al fin y al cabo, como suma, como resta, es con impulsos eléctricos, con puertas lógicas que reciben un sí o un no. Aquí hay un impulso o no hay un impulso, es decir, hay un 1 o hay un Voltaje 0. 1, claro. ¿Vale? Entonces, la idea es esa. Al fin y al cabo, ese sumador está implementado con, a nivel mucho más bajo, pero vamos a dejarlo un poco aquí, transistores. Sí, Que eso conozco un poco. está hecho con transistores que permiten implementar puertas lógicas y esas puertas lógicas nos permiten, a través de entradas que son unos y ceros, que son esos binarios, nos permiten pues, hacer una determinada lógica. El transistor fue la gran revolución de la electrónica que permitió efectivamente toda esta capacidad de procesamiento, de poder hacer ordenadores y estas operaciones. Bueno, igual me tiro un hortago muy grande, pero yo he llegado a oír que el transistor es la revolución más importante de la historia de la humanidad. De hecho, ganaron el premio Nobel de Física. Es una cosa loquísima porque, vamos a entrar ligeramente en eso, yo tampoco soy un experto. Es la capacidad de los semiconductores, de poder conducir o no en cierto momento. Entonces ahí puedes hacer el 0 o el 1. Para hacer ese tipo de cosas, 0 y 1, o sea, los transistores básicamente es una cosa que conmuta entre abierto o cerrado, entre 0 o 1, pasa corriente o no pasa corriente. ¿Vale? Entonces, es con lo que se implementa cualquier lógica en cualquier cosa electrónica. O sea, ya no te estoy hablando de un procesador, sino la memoria, cualquier cosa está hecha con transistores. Cualquier cosa. Los transistores están hechos con silicio, ¿vale? Porque es el material semiconductor por antonomasia que funciona ideal para lo que se pretende hacer en estos circuitos. Y bueno, el tema es que, podemos hablar ligeramente de esto, tienen cierta importancia en que, o sea, hasta ahora, lo que es, yo me dedico un poco estoy más relacionado con la parte hardware de los ordenadores, con la arquitectura de los ordenadores. Hasta ahora eso ha evolucionado y los ordenadores han funcionado mejor año tras año por una cosa que a la gente igual le suena, pero vamos a contar ligeramente lo que es la ley de Moore. ¿Vale? Que la ley de Moore es básicamente que los ordenadores evolucionaban no porque los informáticos hiciésemos cosas súper chulas en unos programas, unos softwares que hacían que el ordenador fuese más rápido o porque hubiese ahí unos físicos descubriendo no sé qué, simplemente porque la tecnología permitía hacer los transistores cada año la mitad de chiquititos, ¿vale? Podías meter más. Claro, entonces en el mismo área, el área sí que lo tienes limitada por una cuestión de que si están muy lejos las partes en la... O sea, si haces un chip demasiado grande, eso no va a funcionar, ¿vale? Entonces el área en el que tienes que meter el chip, en el que tienes que implementar tu procesador o tu unidad para hacer cómputo, tu ordenador, básicamente. El ordenador lleva más cosas, pero puedes pensar que lo importante del ordenador es eso, es el procesador, cerebro, ¿no? El cerebro. Entonces, en el mismo área podías meter el doble de transistores que te permiten hacer el doble de lógica, el doble de cosas, ¿vale? Y además se podía aumentar la frecuencia de reloj y una serie de cosas. Entonces, la ley de Moore decía eso, todos los años podemos duplicar el tamaño de los transistores. ¿Qué ocurre? Que estamos, bueno, de hecho ya hemos llegado al fin de la ley de Moore, hasta donde yo sé, esto igual también le suena a la gente, la tecnología de los transistores, los más pequeños, se ha llegado yo lo que conozco son 3 nanómetros, que, o sea, eso ya no puede evolucionar mucho más por el simple hecho de que el átomo de silicio es de un tamaño similar. Es un poquito más pequeño, pero ya estamos muy cerca de entrar en el tamaño del átomo de silicio y hacemos los transistores con silicio. Y cuando ya te acercas al tamaño del átomo de silicio, ya empieza a haber procesos raros en que se te escapan electrones y no funciona adecuadamente. Entonces ya no puedes escalar más así. Es decir, que ese escalado ha acabado y ya los ordenadores no evolucionan más por esa vía. Claro, el nivel de cómputo ha llegado un poco a un se ha estancado. Por esa parte sí, se hacen otras cosas. Ahora digamos como la que... cuántica. Ahí Claro. me meto yo, tecnologías cuánticas. Digamos que ahora la gente que se dedica a esto ha empezado a trabajar, ¿vale? Ya no ha empezado simplemente esto todos los años hace el doble de chiquitito, así que, bueno, Intel vivía de que cada año pues sacaba un procesador el doble de rápido simplemente por el avance de la tecnología, ¿vale? Porque estaba en tecnología de 3 nanómetros, de 7 nanómetros y al año siguiente pues pasaba a la mitad, a 3,5. Entonces, ahora eso se acaba. Y luego existía otro problema que parece irrelevante, pero no lo es, y la gente que haya montado un ordenador o incluso que haya visto cómo se monta, entenderá que esto realmente es un problema, que es lo que se conoce como el escalado de Dennard.
¿vale? Que es que meter los mismos transistores, meter más transistores en el mismo área genera temperatura, porque esos transistores básicamente lo que hacen es conmutar, son conmutaciones eléctricas que generan calor que hay que disipar. Y parece una tontería, pero los procesadores generan muchísimo calor y seguir metiendo más transistores, muchos más, en menos espacio, hace que los procesadores lleguen a temperaturas... o sea, un se procesador... podrían fundir, ¿no? Claro, ese es el problema. Un procesador puede llegar tranquilamente a 80-90 grados y la gente que haya montado un ordenador sabrá que tiene que poner una pasta térmica de la leche, que tiene que poner un ventilador, que es refrigeración líquida, y ya no te cuento en otros procesadores a nivel ya cloud, centros de supercomputación, que básicamente están en naves... en agua, ¿no? No, están en naves con un aire acondicionado de la leche a temperaturas muy, muy bajas. Tienen ahí todos los ordenadores porque si no eso se calienta demasiado. Entonces, ese era otro de los problemas de seguir escalando de esa manera. De todas formas, la ley de Moore se ha acabado por otros motivos. Entonces, sé que hay investigaciones, yo no estoy muy puesto al tanto, en cuestiones físicas de vamos a buscar una alternativa al silicio, ahora lo que nos está limitando es el silicio, pero hasta el momento que yo sepa no hay... por ahora se está esperando esta nueva revolución de la computación, ¿no? Y pues hay distintas formas, una de ellas es eso, la tecnología cuántica, que puede permitir algunas cosas, pero todavía también haremos algún podcast sobre esto, porque es de lo que hago yo el máster. Y bueno, hay distintas formas, pero bueno, por ahora no es como esta revolución del transistor. Estamos esperando una nueva para poder volver a escalar todavía más esta capacidad de cómputo, que además es muy importante porque cada vez hay más datos, hay que procesar más tal. Con las IAs ya ni te cuento lo que hay que procesar, ¿no? Entonces se necesita seguir aumentando esta capacidad de cómputo. Eso es. Bueno, entonces... Volvemos al ordenador. Volvemos al ordenador. Hemos dejado por ahí la CPU, que ya hemos dicho un poco la idea de lo que tiene que hacer la CPU, computar. ¿Y cómo computa la CPU? Bueno, pues hemos dicho que recibe unas entradas, pero sobre esas entradas alguien le tendrá que decir qué hacer sobre ellas. Un ordenador no es inteligente. Un ordenador lo programa un ser humano y le dice lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces es como si ahí tenemos una calculadora, pues a la calculadora nosotros le decimos, oye, quiero sumar 8 más 5. Vale, ese quiero sumar 8 más 5 o ese quiere hacer un cómputo un poco más complejo, que es pues abrir Word, que puedas escribir, que tal, que en el fondo se traduce todo a ese tipo de operaciones. ¿Cómo funciona? ¿Vale? Pues la gente que elabora los programas informáticos, el Word, el Google Chrome, lo que sea, utiliza lenguajes de programación, que son lenguajes como los que utilizamos los seres humanos para comunicarnos entre nosotros, pero son para comunicarse con la máquina y decirle algo a la máquina. En esos lenguajes lo que hacen es mandarle a la máquina que quieren que haga, ¿vale? Son lenguajes, en general, de un suficiente alto nivel como para que una persona pueda transmitir esa información de manera sencilla a la máquina, le pueda decir lo que quiere hacer de una manera eficiente y que no sea súper farragosa. Pero la máquina no entiende eso. Eso luego hay que traducirlo a cosas mucho más mascaditas, mucho más simples, que la máquina ejecute una detrás de otra, que se llaman instrucciones, ¿vale? Entonces, para generar las instrucciones una detrás de otra que va a ejecutar la máquina, hay un componente intermedio, que es un software, que es el compilador, ¿vale? Que esto igual también le puede sonar a la gente el nombre. Entonces, el compilador es un traductor de lo que el informático que ha querido hacer un programa ha escrito en ese programa, de quiero que el ordenador haga esto en tal situación, si recibe tal entrada y tal, y el compilador lo traduce a una serie de instrucciones muy simples que la máquina va a ejecutar. O sea, sería como una forma de traducir el lenguaje de programación a los ceros y unos del ordenador, ¿no? Más o menos. No llegan a ser ceros y unos. Bueno, sí llegan a ser ceros y unos, porque las instrucciones en el fondo, habitualmente, en una arquitectura típica, son instrucciones de 32 bits, ¿vale? Y entonces cada uno de esos 32 bits pues es un 0 o un 1, y además hay ciertos campos. Pues los primeros 3 bits significan qué tipo de operación es. Los siguientes, si antes he leído que es una suma, pues son el primer sumando, un 8. Los siguientes son un 5, y entonces ya la máquina sabe que lo que tiene que hacer es sumar 8 más 5. ¿Vale? Entonces tiene ahí esas instrucciones, que esas instrucciones también estarían dentro de lo que es la CPU, estarían en la parte de control de la CPU. Luego tiene otra cosa, la parte de control, que voy a tocarla muy ligeramente, que es el contador de programa, que dice por qué instrucción vamos. Porque yo te he dicho, tenemos una secuencia de instrucciones que se ejecutan una detrás de otra, pero a veces te interesa saltarte instrucciones. Cuando tú escribes un programa, muchas veces te interesa hacer una cosa en un caso y otra cosa en otro caso. Te interesa hacer algo condicional. Si esta variable resulta que el usuario ha dicho que es Pepe, entonces a Pepe le quiero hacer tal cosa, pero si me ha dicho que es Juan, quiero hacer esta otra. ¿Vale? Entonces, claro, cuando el compilador no sabe si va a ser Pepe o va a ser Juan, porque eso hasta que el tío introduzca su nombre no se va a saber. Entonces él genera todas las instrucciones. Y lo que se utilizan son saltos
instrucciones de salto para cuando el tío te ha dicho si es Pepe o si es Juan, pues si te ha dicho que es Pepe, hacer las de Pepe y saltárselas de Juan, y viceversa. Si te ha dicho que es Juan, hacer lo otro, ¿vale? Entonces, hemos dicho, hay instrucciones que son de sumar, restar, que son las aritméticas. También hay instrucciones en la lista que son de salto, y esas lo que hacen es cambiar el contador del programa. El contador del programa te dice por qué instrucción voy. Entonces, un salto, básicamente, lo que hace, en vez de pasar el contador del programa a la siguiente, lo que hace es pasar el contador del programa a 8 después, y entonces está saltando 7 instrucciones, ¿vale? Entonces tenemos ese tipo de instrucciones. Las instrucciones se conocen como de salto, también de control. Y luego, por último, pues hacemos unos cómputos y eso está muy bien, pero si yo hago el cómputo y se queda ahí y luego me pongo a hacer otro cómputo y eso lo perdí y lo olvidé, pues eso no sirve de nada. Necesitamos una memoria. Necesitamos una memoria y necesitamos guardar los cálculos que hemos hecho, ¿vale? Entonces, la idea también es eso, que hay instrucciones de memoria y fundamentalmente hay dos. El load, que es cargar algo de la memoria, algo que calculé en el pasado y que ahora necesito, pues porque antes hice una suma y ahora lo que quiero es lo que me resultó de la suma, multiplicarlo por algo. Y luego el store, que nos permite guardar. Hemos de decir que en relación a la memoria, lo que es el modelo von Neumann, que es un poco de lo que estamos hablando, pues se simplifica todo mucho, se habla de una única CPU, de una única memoria, pero en un procesador real, y tampoco nos vamos a meter en cosas súper complicadas, pero en cualquier procesador que tengamos cualquiera de nosotros, no hay una sola unidad de cálculo, sino que hay muchísimas. A la gente le sonará lo de multicore, esto tiene 4 cores y no sé cuántos hilos, y a lo mejor lo suenan este tipo de cosas. Entonces, básicamente, tú no tienes una CPU, podríamos decir, sino que tienes varias CPU en las que se pueden hacer cálculos en paralelo. Ahora entraremos un poco en paralelismo, pero digamos que eso, no hay una única CPU. Y luego, no hay una única memoria, de hecho hay muchas. Y de hecho se establecen una jerarquía de memorias. Hay distintos niveles, ¿vale? Hay memorias de más bajo nivel y memorias de más alto nivel. La memoria, digamos, de más bajo nivel, voy a decir las básicas, pero pues, una arquitectura concreta puede tener muchas más, ¿vale? La de más bajo nivel, o sea, más bajo nivel, vamos a ir de menos a más. Más bajo nivel significa que son memorias más pequeñitas, o sea, que puedes almacenar menos información, pero que también el acceso es mucho más rápido, ¿vale? El acceso a memoria, hemos dicho que hay instrucciones de control, los saltos, las de hacer cálculos, de sumar, restar y ese tipo de cosas, y hemos dicho que las de acceso a memoria. Las de acceso a memoria son muchísimo más lentas que las demás. El acceso a, voy a ya introducir el término, aunque luego hablaremos y diremos lo que es, a memoria RAM, ¿vale? Que es lo que habitualmente en informática, si decimos memoria secas, nos estamos refiriendo a la memoria RAM. Son muchísimo más lentas, del orden de a lo mejor 1000 veces más lentas que una suma o que una multiplicación, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, suele ser lo que nos interesa optimizar, ¿vale? Que cuando el programa tenga que acceder a memoria, consiga acceder de la manera más rápida posible. Entonces, por eso montamos distintos niveles con memorias de los bajos niveles que son más pequeñitas, que hay menos información, probablemente no podemos tener ahí todo lo que necesitamos, pero es muy rápido acceder a ellas y entonces no es tanto el coste en comparación con las operaciones que de verdad quieres hacer de sumar, restar y demás. Y hay veces que te tienes que ir porque quieres cargar mucha información que es que no te cabía en las memorias pequeñitas, de una memoria de más alto nivel. La peor de todas es el disco, pero ahora hablaremos de los distintos niveles. Y entonces, no tienes más remedio que pagar un precio alto por eso. Claro, ¿vale? más Entonces, tiempo. De hecho, cuando lo típico que ahí, un humano normalmente percibe el tiempo que se tarda en guardar en memoria. Cuando un humano está en Word y le da a guardar, a veces pasa un segundillo, no es muchísimo tiempo, pero con que sea tiempo para que un humano lo perciba, es una barbaridad de tiempo en relación a lo que tarda en ejecutarse cualquiera de las otras instrucciones, que son nanosegundos. En comparación, ¿no? ¿Vale? Es una barbaridad. Entonces ahí lo que está haciendo el ser humano es guardarlo en una memoria permanente, que es el disco. Bueno, vamos con los niveles de memoria. Entonces teníamos un cálculo que habíamos sacado en la ALU y entonces vamos ahora a guardarlo. Idealmente los cálculos, de hecho en las propias instrucciones se pone así, se guardan en una memoria que es súper como permanente o permanente, súper momentánea, que son los registros, ¿vale? Y los registros, cada uno de ellos, y las arquitecturas no tienen muchos, uno de estos cores no tiene muchos, pues a lo mejor tiene 14, 15 registros, no más, para guardar 14, 15 datos a la vez, puede guardar un dato, ¿vale? Hay registros tanto para guardar datos reales, valores como 3,5, que no son enteros,
enteros, como hay registros especiales para los enteros porque a veces no ocupan lo mismo y demás. Ujú. Y entonces eso, para los cálculos intermedios de, bueno, yo sumo este número y este otro, ¿y dónde guardo momentáneamente el resultado? Pues ahí. Se guarda ahí como momentáneamente para que no se Com- pierda porque momentáneamente. justo la acabas de hacer esa Claro, operación. pero ahí puedes guardar muy poquitas cosas y eso es como una cosa, pues eso. Esporádica. Esporádica. Luego, claro, hay cosas que las querrás guardar durante más tiempo, porque son datos que ocupan más, que literalmente, pues eso, no son 10 valores enteros, sino que es pues una imagen o algo que ocupa más. Ujú. Entonces, bueno, por encima tienes una cosa que a la gente le tiene que sonar, pero mucha gente seguramente no sepa lo que es, entonces vamos a explicarlo brevemente, que es la memoria caché. ¿Vale? Ujú. Esto seguramente a la gente le suena. Que lo mismo, es una memoria que la idea es, sigue siendo rápida, sigue siendo pequeña, o sea, porque estamos en el segundo nivel de la jerarquía, hemos ido un poquito más arriba, es un poquito más que los registros, o sea, a lo mejor pues es del orden de, me lo estoy tirando un poco el triple, pero kilobytes o de ese estilo, ¿vale? De hecho, no hay ni una sola caché. O sea, hemos dicho que antes hay varios cores, cada uno puede Pues, tener su propia caché. O sea, puedes tener muchas cachés dentro de un procesador. Y entonces, la idea es que, bueno, ir ahí para tener que cargar algo o guardar algo no es una barbaridad porque no es tan lenta como los niveles que veremos posteriormente. Tampoco te cabe muchísimo. Entonces, bueno, se usan estrategias para que lo que habitualmente vas a necesitar en el futuro lo tengas ahí en almacenado. O sea, sería un poco tonto almacenar ahí un dato que es muy improbable que vayas a necesitar próximamente. algo que uses bastante y que necesites acceso más Claro, rápido, entonces ¿no? hay una cosa que se llama el principio de localidad espacial y temporal, que lo que te dice es que cosas que hayas usado hace poco, esa es la parte de temporal de la localidad, es probable que las necesites ahora. Es muy habitual en un programa pues cargar una imagen y luego empezar a hacer cosas sobre ella y luego guardarla. Entonces, pues eso, si tienes la imagen la has necesitado hace poco, lo suyo es guárdatela en la caché porque es probable que tengas que volver a Claro. cargarla varias veces, ¿vale? Cosas que has utilizado recientemente, es probable que tengas que volver a hacer loads y volver a cargarlos. O volver... A usarlos, ¿no? o volver a usarlos, entonces pagas un cierto precio, pero que es pequeño, porque ya hemos dicho que es una memoria rápida, por mantenerlo guardado en la caché. También es verdad, como hemos dicho, que es una memoria pequeñita, ahí hay que pues, tener muy bien definido, basado en este principio de localidad espacial y temporal, qué meter y qué no. Y de un Porque, ordenador que hay realmente como en una caché, que está ahí. pues eso, datos, cuando está ejecutando un programa, datos que ha utilizado recientemente, por la parte de localidad temporal, puede ser, pues eso, un vector que ha utilizado hace poco y porque ha hecho un recorrido y es habitual que en un programa vuelvas a necesitar hacer un recorrido sobre el propio vector o cálculo sobre el propio vector. Entonces, lo suyo es, cuando lo cargaste, haberle dejado almacenado ahí para ahora cuando tengas que volver a cargarlo, ir ahí directamente y no tener que ir a una memoria de nivel superior que te va a costar más tiempo, ¿vale? Y luego la otra idea es la espacial, que es cuando te traes un determinado dato, los datos muchas veces pues, de un vector se van cargando de uno en uno o se van cargando en paquetitos, pero si es un vector de 100 elementos, tú en lo que es el programa, las instrucciones estas que hemos dicho que ejecuta la ALU, va uno a uno. Pues tengo un vector para si la gente no lo sabe, pues es básicamente una secuencia de números, ¿vale? Una secuencia de números que como que la agrupamos. Puede ser una fila, una columna con Una fila, una columna muchos de números, elementos. ¿vale? Que la agrupamos. Como si en Excel pones una fila de números, pues eso puedes considerar que es un vector de números, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú sobre un vector de números quieres cargarlo y hacer una misma operación sobre todos, ¿vale? Pero eso el programa lo que va a hacer es va a cargar el primero y va a hacer la operación sobre él. Va a cargar el segundo y va a hacer la operación sobre él. En el lenguaje de programación donde escribe este de alto nivel que hemos dicho, que luego se traduce a las instrucciones así ya más bajo nivel, eso es muy fácil de escribir. Pero luego a bajo nivel es eso, son un montón de instrucciones que van haciendo operación sobre cada uno de los 100 elementos. O sea, habrá por lo menos 100 instrucciones. Entonces, el tema es, claro, es muy probable que cuando cargo un dato, los que están consecutivos en la memoria, y los vectores se colocan consecutivos en memoria cuando se declaran. O sea, si yo voy a trabajar con un vector y yo declaro el vector 4, 5, 8, 9, el lenguaje de programación, ese 4 va a estar al lado del 5 en memoria y van a estar consecutivos en memoria, en posiciones al lado en la memoria. Entonces, cuando tienes que trabajar con el 4, cuando se ejecuta la instrucción de quiero cargar el 4 para hacer algo sobre él, no solo te traes el 4 a la Vas a traer también los que caché. están... Sea, eso es la localidad espacial. Vale, o sea, lo que espacialmente está cerca es muy probable que lo vayas a necesitar, no solo lo que has necesitado en el pasado brevemente. ¿Vale? O sea, vas a cargar un poco los consecutivos del Eso vector, es. ¿no? Cuando te traes, y de hecho el cómo funciona traerse las cosas,
es en bloques. Tú no te traes nunca un dato en concreto a la caché para almacenarlo ahí en la caché, sino que cuando traes cosas, las traes en bloques. Y luego también hay ciertas políticas o ciertos algoritmos de... Vale, estamos todo el rato hablando de traer cosas nuevas a la caché, pero hemos dicho que es pequeñita. Hay que sacar, Claro, ¿vale? borrar. El chiste que hemos hecho antes, meter cosas nuevas Supone... implica olvidar otras cosas, ¿no? Entonces, pues también hay mecanismos que te dicen que olvidar, y uno muy simple, pero que funciona relativamente bien, es pues lo que Claro. metiste más antiguo, ¿vale? La información más antigua que tengas ahí, basada precisamente en localidad temporal, es lo que es más probable que no vayas a necesitar. Vale, entonces pues ya tenemos nuestra caché. Esa caché, al igual que los registros, es una memoria volátil. Una memoria volátil quiere decir que es una memoria que cuando se enciende, o sea, apaga el PC, se borra, ¿vale? O cuando finaliza el programa. No es algo permanente que esté almacenado. Sigue siendo como para echar cálculos intermedios, pero ya para almacenar más datos. Un procesador real no tiene, ya no he dicho que no es que tenga una sola caché porque cada uno de los cores tenga su propia caché. Es que tiene distintos niveles de caché, o sea, suele tener varias. Suele tener una caché de unos pocos kilobytes, el nivel 1 de caché, luego tiene una caché por encima, el nivel 2 de caché con más kilobytes. Por eso, porque si en una no encuentras tu dato, tener otra probabilidad de encontrarlo en la otra, y vale. Y luego por encima, que es donde están cargadas al principio todos los datos que utiliza un programa, hay otra memoria que sigue siendo volátil, que le sonará a todo el mundo y que cuando decimos en informática memoria secas es a la que nos referimos, que antes ha salido por descuido cuando estábamos hablando, es RAM. la memoria RAM, ¿vale? Random Entonces, Access Memory. Random Access Memory. Que la idea es la misma. Lo que pasa es que esta es una memoria más grande y... pues, ¿También lo es mismo. volátil? Es una memoria volátil. La idea es eso, lo mismo. Cuando el programa finaliza, o sea, ahí están las cosas al principio del programa, cuando el programa finaliza, ahí no tienes garantía de que vayan a seguir las cosas, pueden seguir. Y lo mismo, o sea, tampoco hay garantía de que vayan a estar almacenadas todas las cosas cuando apagas el ordenador. Porque la idea es lo mismo, es una memoria un poco más grande, y aquí nos movemos en el orden de gigabytes habitualmente. Pero en gigabytes tú no almacenas toda la información que tienes en tu portátil. O sea, en 8 gigabytes, 16 gigabytes, que es lo que puede ofrecer ahora mismo una memoria RAM. Tú puedes necesitar del orden de terabytes porque guardes películas, porque guardes o muchos gigas. Entonces, el tema es eso, ahí no se puede almacenar toda la información de manera permanente de tu ordenador, ¿vale? Pero ya digamos que es la memoria más de alto nivel que de las que son volátiles. Y bueno, funciona un poco parecida con los bloques y es desde ahí de donde se trae la información a la caché cuando, pues eso, por primera vez queremos usar algo en la caché que no está ahí, ¿vale? Yo quiero usar esto. No está en la caché, Pues voy voy a la RAM, me lo traigo a la caché y además no solo me traigo el primer dato, sino esto que hemos hablado, me traigo los consecutivos y así es muy probable que los siguientes datos que necesito utilizar sí que estén en la caché. Y si no está en la RAM, vaya va al disco. O sea, ya vamos en niveles, ¿no? Primero buscamos aquí... Eso es. Al principio, para cargar determinadas cosas, esto técnicamente se llama paginación y demás, va al disco, ¿vale? Que ya es el nivel que hay superior. Y bueno, esto del disco, igual a la gente le suena, la palabra disco duro a la gente le suena, eso ya es almacenamiento permanente y eso es lo típico que te dicen, ya eso nos movemos en orden de muchos gigabytes o terabytes de información, que ahí ya es donde almacenas todo lo que tienes almacenado realmente en todos tu tus dispositivo. programas, por ejemplo el Word, todas estas cosas. Todo eso, O sea, el código del Word... El dato, claro, el código está en el disco duro, pero los datos que has ido toquiteando tú están a lo mejor en la RAM, ¿no? Claro, están en la RAM cuando tú tienes abierto el Word y estás escribiendo. Pero cuando tú cierras el Word y tal, a ver, tú has creado un documento que se queda ahí guardado. Si tú apagas el ordenador y luego lo vuelves a encender, tienes ahí el documento almacenado en algún lado. Eso está almacenado en el disco, ¿vale? O sea que digamos que al principio muchas cosas se toman del disco, se traen a la RAM y luego de la RAM se van trayendo a la caché. O sea, como que se va bajando en la jerarquía de memoria. Claro. Mientras tú lo estás editando, se va guardando en la RAM. En la RAM o idealmente en la caché y demás. Y entonces, pues eso, al final del programa, ya cuando haces todos los cambios, se vuelve a almacenar en el disco. Entonces eso, tradicionalmente eran discos duros y pues las últimas tecnologías que a la gente a lo mejor no le suena y no sabe que eso es una memoria permanente y que eso es un disco, son las SSDs, ¿vale? Entonces... los discos sólidos son especialmente rápidos y son, digamos, los más interesantes actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, con eso yo creo que hemos repasado un poco cómo funciona un ordenador. Vale, hemos dejado por ahí
voy a meterme, pero muy ligeramente, porque esto daría para muchísimo, o sea, literalmente es una asignatura en la universidad. Bueno, o sea, lo que hemos dicho es que no solo tenemos un core, una ALU, sino que tenemos varias que nos permiten hacer cálculos en paralelo, ¿vale? Y es porque, tenemos una serie de instrucciones, pero los programas, incluso cuando los escribe el programador, no son una instrucción detrás de otra, porque eso sería muy lento y hay operaciones dentro del programa que son independientes. Vamos a pensar en los vectores, que ya hemos dicho lo que es un vector, sumar dos vectores. Sumar dos vectores es coger la primera componente de cada uno y sumarlas, la segunda componente de cada uno y sumarlas, y así. Y entonces nos va dando otro vector, la suma de las primeras componentes, la suma de la segunda, la suma de las terceras. Vale, si te das cuenta, la operación que estás haciendo sobre la primera componente, sobre la segunda, sobre la tercera, son independientes. O sea, no tengo que esperar a que se haga la primera para hacer la segunda, ¿vale? Entonces, pierdo tiempo. Y parece una tontería, pero ahora entraremos en IA. La IA exprime muchísimo el paralelismo, la independencia de este tipo de operaciones, ¿vale? Entonces, por eso, las CPUs y más otros procesadores de los que creo que ahora hablaremos, como son las GPUs, tratan de explotar el paralelismo que tienen algunos programas. Las CPUs normalmente montan, pues una CPU le puede sonar a la gente, pues mira, esta tiene 6 cores, esta tiene 8, esta tiene 12, pero no tienen mucho más. Y dices, ¿por qué no le pones directamente 100? Porque no son especialmente caros, puedes poner cores baratos que funcionan relativamente bien. ¿Por qué no le pones tantos? Pues porque la idea de la CPU es que es lo que está presente, esto que hemos contado es lo que está presente en cualquier computador, ¿vale? En un ordenador sobremesa, en un portátil, en un móvil, en prácticamente una nevera inteligente, en cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, tienen que ser una navaja suiza que sirva para un roto y para un descosido, o sea, que sirvan un poco para todo. Necesitamos que pueda hacer todo lo que necesita hacer el ordenador, el móvil, ¿no? Porque... Claro, entonces, si me tiene que servir un poco para todo, claro, tiene que adaptarse a lo que es típico en la mayoría de programas. Y la mayoría de programas, hay unos pocos muy específicos que, gracias a Dios, son los que están consiguiendo todos los avances, que son los de inteligencia artificial, algún otro tipo de programas, como pueden ser, pues yo que sé, el minado de criptomonedas, que también presenta muchísimo paralelismo, se le podría explotar mucho más. Pero la inmensa mayoría de cosas que se ejecutan en un ordenador, el abrir el Word para hacer no sé qué, que estamos todo el rato en el mismo ejemplo, algo con el navegador, los videojuegos pueden explotar un poquito más, pero la inmensa mayoría de aplicaciones reales que hay que ejecutar es que no tienen, por definición, no tienen tanta independencia. Presentan cierta independencia en cálculos de ese tipo que se puede explotar, pero no presentan tanta como para que valga la pena meter todo eso. De hecho, es contraproducente para los programas que no son tan paralelos, a la hora de ejecutarse no se van a ejecutar bien. Entonces, las CPUs quieren abarcar todo y quien mucho abarca, poco aprieta. Claro, ¿vale? O sea, quieren poder abarcar un poco todo, que tú puedas abrir Word, tengas una resolución decente, pero no que todo sea perfecto, ¿no? Que no tengas los mejores gráficos, ¿no? Por ejemplo. Eso es. En las CPUs, antes de dejarlas e irnos a otro tipo de procesadores, también hacen cosas, o sea, hemos dicho que hay paralelismo que de algún modo es pues eso, con algunos datos y demás, que eso lo determina el programador. Todo hemos empezado con que un programador, una persona, un humano, a la máquina, en un lenguaje de programación, le dice lo que quiere que haga. Entonces, cuando le dice, oye, quiero que sumes este vector más este otro, él explícitamente le dice, oye, esta operación y esta son independientes, ¿vale? Verdad que hay compiladores que son muy listos y que simplemente si le dices al compilador, oye, si es paralizable, házmelo, es capaz de hacerlo, pero es habitual que el programador tenga que decir explícitamente, oye, quiero que estas cosas se hagan en paralelo y que si sé que por debajo mi procesador tiene varios cores y que puedo hacer estas cosas en paralelo y demás. Pero cualquier programa, y aunque la gente no lo sepa, incluso programas que son secuenciales, se ejecutan con cierto nivel de paralelismo de manera totalmente transparente al programador. Es decir, que él hace un código secuencial, él se piensa que esta instrucción va a ir detrás de esta y demás, eso es mentira. Los compiladores hacen cosas maravillosas, son programas software súper avanzados, hacen cosas maravillosas de por medio, y hacen optimizaciones del nivel de reordenar instrucciones que se sabe, porque lo hacen solo si tienen la seguridad de que eso no va a alterar el resultado del programa, el programa va a ser el mismo, va a seguir dando el mismo resultado, ante la misma entrada va a seguir dando la misma salida, o sea que a efectos prácticos va a ser el mismo programa. Pero ese reordenamiento de instrucciones le permite pues, ir haciendo unas cosas antes que otras, ¿vale? Algunas instrucciones se tienen que parar porque reciben datos de otras,
Vale, pues si esta instrucción que se tiene que parar la alejo de la que le pasa el dato y del Claro. medio meto otras instrucciones que estaban detrás, No pierdo tiempo. no pierdo tiempo y voy haciendo cosas, ¿vale? No tengo que parar todo para ir esperando ese dato, ¿vale? Entonces, eso se llama paralelismo a nivel de instrucción y son cosas que hacen por detrás los ordenadores que nosotros no lo sabemos. Incluso Nos damos cuenta de las lo optimista. instrucciones no se lanzan en orden, ¿vale? Que eso es lo que se conoce, pero ya eso es un mundo y no vamos a meternos en eso, pero simplemente decir el término como ordenadores superescalares, ¿vale? Que es que tú puedes tener las instrucciones en determinado orden, pero a la hora de lanzarlas a ejecución y que ejecuten en la CPU, vale, ya después de reordenarlas y de hacer ese tipo de cosas, puede que esta vaya antes que esta, y sin embargo que la segunda salga y se lance antes que la primera. Lo que sí que se garantiza a lo mejor es que acaben en orden. De manera que sí que se garantiza que el resultado que producen es como si se hubiesen ejecutado en orden. Pero el lanzarlas en desorden permite agilizar algunos cálculos, ¿vale? Entonces, bueno, he contado un poco esto que he estado contando muy brevemente, aparte de cómo funciona un ordenador, esto último sobre todo, de paralelismo y demás, es una rama entera de la informática, una rama con bastante investigación y que ahora veremos algunas aplicaciones que tiene fundamentalmente en inteligencia artificial, que es la computación de altas prestaciones, HPC, High Performance Computing en inglés, Que es en lo que trabajas. que es, bueno, se supone, rama? o lo que trabajan mis colegas. Yo muchísimo HPC no hago, pero se supone que sí. Vale, entonces, bueno, pues ya hemos repasado lo que es una CPU y nos hemos quedado, y cómo funciona en general cualquier computador, y nos hemos quedado La GPU. en que la CPU es una navaja suiza que tiene que servir para todo. Pero es que hay determinados programas que sí que son capaces de explotar mucho más paralelismo y que son muy típicos y que es que de verdad nos vale la pena ponernos a hacer un procesador específico para ellos, para hacer sus puñeteros cálculos súper bien, aunque sea un procesador que solo sirve para hacer esos cálculos bien y no sirve para absolutamente nada más, porque, pues a lo mejor es ChatGPT, es el programa. Digamos que es como lo contrario de la CPU, ¿no? O Es sea, lo contrario, sí. Uno quieres que sirva para todo y lo haga todo relativamente mediocre, bueno, no mediocre, pero decente, Sí. y el otro quieres que solo sirva para una cosa, pero que lo haga perfecto. Que lo haga especialmente bien, que sea literalmente el mejor procesador o de lo mejor posible para hacer esa determinada cosa, ¿vale? Por Está ejemplo, diseñado ad hoc específicamente para hacer esa tarea. O sea, amigos que juegan a videojuegos y tal, sí que se han comprado tarjetas gráficas Eso ¿no? es. de estas con GPUs. Eso es. Específicamente para poder tener la máxima resolución. ¿no? De hecho, Entonces, habitualmente no suelen ser, a veces sí, ¿no? Pero habitualmente no suelen ser un procesador, una manera de computar sustitutoria de la CPU, sino que la acompañan. Tú en un ordenador completa. tienes tu CPU y además pues añades una GPU que en determinados cálculos se activa y es lo que se está utilizando para calcular que, pues por ejemplo, pueden ser cálculos como los videojuegos. Bueno, vamos a entrar un poco en las GPUs, aunque hay pues eso, otros procesadores. Bueno, simplemente decir, porque antes hemos hablado un poco de la ley de Moore y de que eso se estaba acabando, y le he dejado un poco en el aire el cómo se estaba ahora evolucionando la industria, cómo se hacía que las máquinas fuesen cada día más rápido, porque eso hay que seguir haciéndolo y ya no es porque los transistores se hagan más chiquititos todos los años. Entonces se está tendiendo a esto que se conoce como arquitecturas heterogéneas, que es no solo voy a meter una CPU con distintos cores, con más de un core, sino que voy a meter varios procesadores heterogéneos de eso, de distintas cosas, varios procesadores que hagan distintas tareas, ¿vale? Entonces ahora, digamos que no es que la CPU sea más rápida, sino que, bueno, es que es muy típico jugar a videojuegos, entonces la acompaño con un procesador que es muy bueno para renderizar videojuegos, y que también es muy típico, pues, yo qué sé, minar criptomonedas y entrenar redes neuronales, entonces, pues lo acompaño de procesadores para eso. Entonces, al fin y al cabo, cuando compramos un procesador, no estamos comprando un procesador, sino que estamos comprando varios. A mucha gente le sonará que el M1 de Apple, por ejemplo, trae creo que es un NPU, es un procesador neuronal, ¿vale? Es un procesador para IA, ¿vale? Todavía no vamos a entrar en redes neuronales mucho, pero inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, y cualquiera de nuestros móviles, para esto que hace el reconocimiento facial, ese tipo de cosas, aparte del Snapdragon de turno, lo que lleve el iPhone, llevan procesadores específicos para hacer cosas de inteligencia artificial y el reconocimiento facial, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces la industria va un poco por ahí, meter distintos procesadores, más de uno, además diversos para tareas distintas, ¿vale? Entonces el más famoso de esos son las GPUs, las tarjetas gráficas. GPUs son las siglas de Graphic Processing Unit, que como su propio nombre indica, son procesadores que estaban diseñados o se originaron para cálculos gráficos, ¿vale? Para
pintar en la pantalla, en los píxeles, renderizarlos en la pantalla, porque es un proceso extremadamente paralelo. Independiente, ¿no? Claro, cada píxel es totalmente independiente del otro. Claro, entonces... si este píxel hay que pintarle en rojo y este píxel hay que pintarle en azul, eso son cosas independientes, eso ya está determinado, se ha determinado cuál es la matriz de salida, y entonces el hecho de pintarlo se puede hacer en paralelo, claro. ¿Vale? Entonces, eso tiene mucha relación en los videojuegos, donde al fin y al cabo lo importante es el renderizado, todas esas imágenes que tienen que ir muy rápido mostrándose en la pantalla, porque si estás jugando un juego de tiros, es que realmente esa milésima de segundo que pasa entre que se mueve el personaje y tú tiras puede hacer que le des o que no le des, entonces es súper importante que eso vaya muy fluido y que se pinte muy rápido en la pantalla, que ese cálculo se haga muy rápido. Entonces... tradicionalmente estas GPUs se utilizaron mucho para eso y son procesadores que presentan una barbaridad de cores. La idea es la misma, son mini ALUs con sus memorias, pero aquí no tenemos del orden de 10, 12 como podemos tener habitualmente en una CPU, sino que tenemos miles, ¿vale? Entonces una GPU es eso, miles de cores muy simples, incluso a veces cada uno son mucho más baratos y mucho más malos, podríamos decir, que los que tenemos en una CPU, que son a lo mejor más precisos y demás. Pero da igual, en general no hace falta... para lo que sirven, ¿no? En general no hace falta tanta precisión, ¿vale? La cosa es eso, tener muchísimos para poder hacer el cálculo rápido, eso, mucho paralelismo. Entonces, bueno, pues eso, tenemos las GPUs que se utilizaban mucho en tema de videojuegos. Y ahora ha resultado, nacieron para simplemente cosas de computación gráfica, luego se les encontró la aplicación a videojuegos. Entre medias, antes de ir a la que todo el mundo está esperando, se usaron mucho y subieron mucho los precios, y gente que juega videojuegos se acordará de eso y de que era una etapa muy dura para comprarse un ordenador. Yo no es por mí, porque a mí desgraciadamente no me gustan mucho los videojuegos. Se usaban para minar criptomonedas. No me preguntes exactamente porque no controlo mucho de criptomonedas, no soy muy criptobro, pero sé que es un proceso inherentemente paralelo, la prueba que hay que hacer para el minado de criptomonedas. Entonces eran ideales, ¿vale? Y entonces subió mucho el precio. Subió mucho porque la gente los compraba para eso, incluso subieron mucho el tema de hackeos y cosas de este estilo para meterte en el ordenador de una persona y usar sin que se diese cuenta por debajo, estar usando su GPU, y la gente decía, hostia, que el ordenador se me calienta. Y pues tienes un malware, un virus ahí que está utilizando tu GPU para minar cripto, ¿vale? Entonces subieron muchísimo los precios por eso. Actualmente creo que no hay tanto boom, porque creo que las recompensas por minado de criptomonedas no son tan interesantes como hace unos años y demás, pero tampoco estoy súper enterado. Entonces, bueno, parece que eso pasó y ahora de nuevo se le han encontrado otra aplicación maravillosa. Entonces, en el fondo es que hay aplicaciones maravillosas para arquitecturas que soporten mucho paralelismo. No es las GPUs en concreto. De hecho, hay otros procesadores que también presentan mucho paralelismo, incluso son un poco más ad hoc, pero los que funcionan a más alta frecuencia. A más alta frecuencia es como a más potencia, que le meten más chicha, usan más energía e intentan hacer todo más a lo bruto, ¿no? Uh-huh. A más velocidad, ¿vale? Son las GPUs, ¿vale? También hay otros procesadores que se conocen como ASIC, que también presentan mucho paralelismo, son específicos para determinados cálculos. Un poco más lentos, ¿no? Sí, o más eficientes. A lo mejor el que tienes en el móvil para reconocer imágenes, tendrás una GPU, seguramente para cosas de videojuegos, pero igual no se activa para el reconocimiento de imágenes la GPU, no se usa la GPU, sino que tienes otro procesador que hace las tareas de IA, es un ASIC que se conoce. ASIC son la de Application Specific Integrated Circuit, ¿vale? Un circuito integrado, un circuito especializado en una determinada aplicación. Pues en este caso sería el reconocimiento facial con IA o IA en general, o sea, no está tan orientado en que, o sea, lo hace mucho más eficiente que una CPU porque es específico, pero no en sacarle tanta potencia, o a lo mejor en hacerlo súper rápido, porque a ti que tarde medio segundo no es demasiado para ti, y pues no hace falta meterle tanta potencia, y sí que no te consuma tanta energía porque por el móvil, por ejemplo, se agota la batería, ¿vale? Claro. El tema de la batería es importante. Entonces también existen ese tipo de procesadores. Pero estábamos con las GPUs que para lo que es la IA y concretamente la operación más importante de la IA, que a la gente le sonará, que es el entrenamiento de la IA, que eso es extremadamente costoso, no es como el reconocimiento facial, ahí la IA no se está entrenando, ahí la IA se está usando. Y el usar la IA es mucho más barato computacionalmente para el ordenador que entrenarla, que eso es lo costoso. Y entonces para eso sí que se usa
cosas con muchísimo paralelismo y que tiran un poco más de fuerza bruta y usan toda la energía que haga falta y no escatiman en nada, que son fundamentalmente GPUs, ¿vale? Entonces, para entrenar IA, eso se hace en GPUs. La IA, uno de los motivos por los que hay otros más importantes, que creo que hablaremos ahora, por los que ha explotado la IA, es porque las GPUs han evolucionado mucho y porque tenemos este tipo de arquitecturas muy, muy potentes para hacer este tipo de cálculos. De hecho, o sea, el consumo energético de estos dispositivos es enorme. O sea, no controlo específicamente el dato, pero es un porcentaje importante de las emisiones de CO2 y del consumo energético del planeta. Igual por encima del típico dato del pedo de las vacas, igual está por encima él. O sea, sé que no sé, la factura energética de un centro de datos de Google o de Microsoft, o sea, puede ser 6 cifras tranquilamente, si no 7, ¿vale? ¿Y qué tipo de GPUs necesitan para entrenar? Porque vale. no puede ser la que tienes tú, ¿no? Eso o sea, es. tiene que ser una Vale. muy Hay potente. distintos modelos y efectivamente pues hay GPUs de mayor o menor potencia. En el tema de las GPUs hay prácticamente un monopolio, porque es verdad que Intel, que es Intel junto a AMD, son, digamos, las dos empresas más importantes en CPUs, que es lo que hemos tratado anteriormente. Pero en el tema de GPUs, Intel tiene las suyas, pero prácticamente nadie las tiene. Y si tienes una GPU de Intel integrada, en general, pues es una GPU malilla. Y es prácticamente un monopolio de la empresa que le sonará a todo el mundo, que creo que además se ha convertido ahora en la empresa con más valor en bolsa. Sí, ahora está en bolsa. Que es Nvidia, ¿vale? Ha subido un montón. Entonces, eso es un monopolio, es prácticamente la única empresa que ofrece GPUs. Entonces, tiene distintas gamas. Y evidentemente tiene GPUs súper básicas. Todos los ordenadores actuales tienen una GPU mini integrada, aunque sea para los cálculos gráficos y que se vea un poco bien la pantalla y vaya un poco bien. Pero esas son GPUs muy gama baja. Lo eso básico, no es con lo que entrenan a ChatGPT. No, con eso no entrenan a ChatGPT. Luego hay un poco más potentes, ya más orientadas a videojuegos, pero que se siguen quedando cortas para el tema de la inteligencia artificial. Y luego hay que están ya orientadas directamente no en usuarios particulares, sino en empresas y en centros de datos. Centros de datos son, pues eso, naves inmensas donde pues, una determinada compañía, una determinada empresa, una determinada institución, por ejemplo, una universidad, tiene un montón de servidores. Servidores son máquinas con unas características específicas, pero no difieren mucho de una máquina particular, una torre que podamos tener cualquiera de nosotros en nuestra casa. En las que sí que montan GPUs de esto, de gama alta, orientadas a data centers. Entonces, en particular, yo sí que he trabajado con alguna de ellas en mi doctorado. He tenido la suerte de utilizarlas. Desde aquí mando un agradecimiento enorme a la Universidad Jaume I de Castellón por dejarme acceder a algunas de ellas. En España tenemos en una universidad, en la Jaume I. Por lo menos hay, que yo sepa, allí. Entonces, yo las que he utilizado pues son los últimos modelos que ya están orientados en entrenar modelos de inteligencia artificial. La Complutense sí que tiene un modelo que sí que, hasta donde yo tengo entendido, se puede llegar a comprar, que es el modelo NVIDIA A30, que es muy potente para cualquiera de las cosas que yo ejecuto, que yo no ejecuto solo inteligencia artificial. Para prácticamente todo lo que yo ejecuto ya es demasiado, es súper, súper potente y para un usuario particular eso es una barbaridad, eso es un pepino, es una GPU buenísima. Pero ya cuando te pones a entrenar un ChatGPT, una barbaridad de ese estilo, que a lo mejor luego hablamos de... Un momento, ¿cuánto pueden costar más o menos una 30, GPUs? Una 30 creo que puede, no lo sé, creo que puede estar, es que me quiere sonar el dato porque recientemente en el departamento hemos comprado a 30, unos 8.000 euros por ahí. ¿Y la top? Una H100 yo creo que podría estar en los 30.000 y han salido modelos nuevos que no sé el precio. Lo que voy a decir es que, bueno, las A30 ya he dicho que sí que se pueden quizá comprar, pero ya si te vas a modelos más... yo he llegado a utilizar las A100 y las H100, que eran hasta hace unos meses, hasta... Las top, ¿no? Las top. Recientemente, a finales de este año, han salido las de la arquitectura Blackwell, que son la B100 y la B200, que esas no he tenido la fortuna de utilizarlas, y ya no sé el precio, porque eso, o sea, si es cierto lo que dice Nvidia, mejoran a las anteriores, no sé si en un 50% de más potencia de cómputo, no sé qué. Si las anteriores yo las he probado y eran una auténtica locura, pues no me quiero imaginar lo que es eso. Una H100, que es lo más tocho que yo he llegado a probar, y es lo más tocho que había hasta hace tiempo, pues podía costar unos 30.000 euros. Y bueno, lo que iba a decir es que todos estos modelos
salvo las A30, no los puedes comprar. No hay stock de estos modelos, básicamente Un porque... particular, ¿no? Yo quiero entrenar a mi Por eso IA. le estoy eternamente agradecido a la Jaume primero, porque no sé cómo, quizá en preventa y cuando no se sabía que iban a ser tan necesarias, consiguieron, y las tienen montadas ahí en un socket y yo accedo remotamente, tienen montadas una 100 y creo que de hecho dos H100. Pero, o sea, se agotaron enseguida en cuanto se dieron cuenta que eso era ideal. Bueno, no es que se dieran cuenta, es que se sacaron específicamente para entrenar estos gigamodelos de inteligencia artificial. Entonces, Google, Microsoft y todas estas empresas enseguida las agotan. Y estas últimas que han salido, o sea, no puedes comprarlas. O sea, No. directamente está todo O sea, ya agotadísimo. está todo vendido desde el momento que se ha fabricado. Está todo agotadísimo. De hecho, creo que lo que siguen es fabricando para lo que ya han comprado estas empresas, para seguir surtiéndolas. O sea que... Quizá hay una mínima reserva para cosas de investigación en universidades muy top del mundo, pero en general, pues eso, está exclusivamente para las 2-3 compañías que tienen la capacidad económica de comprarlas, de comprar muchas de ellas y de entrenar Claro, porque para un entrenar megamodelo de estos. ChatGPT, ¿cuántas de estas necesitas? Yo creo del orden de miles. Muchas miles, o sea, tienen, pues eso, granjas. Literalmente tienen naves llenas de GPUs de estas, produciendo muchísima energía, lo que te he contado, con un centro de datos a temperaturas muy bajas, porque esto produce muchísima energía. Ya te digo, una GPU no consume, o sea, no escatima en consumo energético, precisamente. Es una cosa que consume mucha energía. Pero es que da igual, o sea, es tan importante el entrenar el modelo S que les da igual que cueste una barbaridad, les da igual la factura de la luz, y les da igual también la contaminación y ese tipo de cosas. Sí, porque digamos que a nivel de eficiencia energética no es No lo es que han buscado, precisamente, ¿no? no, ya te digo, en otro tipo de aplicaciones de inteligencia artificial que no es entregar un gigamodelo de estos, sí que se ha busca. buscado, ¿no? De hecho, es un sector que ahora es muy prominente, que tiene mucho recorrido, el de, pues eso, procesadores eficientes, reducir el consumo energético, eso se está tratando mucho y tiene muchas... hay un mundo dentro de la informática que es el Internet de las Cosas, el IoT, que básicamente es eso, hacer bichos inteligentes. La nevera es inteligente, la chaqueta que llevas es inteligente y entonces automáticamente si entras en un sitio que está oscuro se ilumina, ese tipo de cosas, que llevar procesadores, mini procesadores, que básicamente funcionan como hemos dicho, como la CPU que hemos dicho, integrarlo en las cosas. Esas son cosas que son, pues eso, son más portátiles y que lo que hacen cálculos muy sencillos. Entonces lo que te interesa es que consuman muy poquito para ponerle por una pila y que eso dure... Que no tengas que estar cargando tu chaqueta. Dure mucho tiempo y eso, o sea, no todo está enchufado, ¿vale? Entonces, pues eso, lanzas un dron que quieres que esté por la selva una semana y que lo estés manejando tú para grabar no sé qué imágenes, el dron necesitas que le dure la batería, ¿no? Vale. Entonces, bueno, vamos a volver. Eso, el tema de GPUs, uno de los pilares para el boom de la inteligencia artificial.